Buenas, bienvenidos. Vamos a ver el fragmento de un vídeo de este año que enlazaré abajo, por supuesto, sobre el tema de la liberación de la ira o del enfado, esto de pegarle a cosas para podernos desarrollar un poco en el tratamiento, por así decirlo, de nuestras emociones y poder anhelar cosas más puras que estar viviendo como estamos viviendo todos en la ira, en el enfado, básicamente en la frustración. Todo el mundo en algún tipo de ello está viviendo, casi todo el mundo, ¿no? Y solo mencionar brevemente que hace poco hice estas transmisiones en directo sobre por qué no hay reencarnación y sobre el tema de la segunda venida, básicamente para hablar aquí en este segundo, por ejemplo, de los efectos que viven, que no tienen nada de misterioso, los que están viviendo, las cosas que están viviendo físicamente ahora Jesús y María Magdalena en esta especie de segunda vida física, digamos, bueno, es lo que es, pero que no existe la reencarnación. Bueno, pues para todo esto y con la idea más bien de hacer una especie de ensayo y de improvisación, a ver qué nos inspiraba esto y para a ver si preparamos muchos vídeos sobre esto quizá, ¿no? De muy pequeñitos, muy pequeños y muy prácticos sobre lo lógico que es el que no exista la reencarnación, viendo el esquema del alma como aspecto, como causal, como sustancia causal, digamos, y todo lo que hemos visto de las almas gemelas y eso. Entonces, vamos aquí al minuto que pondré en la descripción cuál es y todo eso de este vídeo. La pregunta del público se oye un poco mal y como yo tampoco soy no tengo el oído tampoco tan fino para para cuando está muy bajo el inglés hablado y por muchos diferentes acentos, pues eso, vamos, pero se entienden muy bien las cosas, ya veremos. When you say that rage is a sin, is it still a sin if you're having an interaction with somebody? Ahí le pregunta a la mujer que cuando dices que la rabia es un pecado, you say that rage is a sin, is it still a sin if you're having an interaction with somebody? Le pregunta si todavía eso es un pecado, si al tener una interacción con alguien consigues que la ira te vas a otra parte y te vas a pegarle, pues eso, a una bolsa de boxeo, como se llame, ¿no? A una pera de esas que también llamaban, para golpear. Y es una de las cosas que además él y Mary practicaban y proponían. Y le pregunta entonces, ¿cuándo es eso pecado? ¿No? El pecado quiere decir, ya lo sabemos, algo técnico que está degradando nuestra alma. O sea, las causas están ahí emocionalmente y son causa de lo colectivo y lo individual que vivimos. Todos contribuimos al albergar miedos y cosas sin sanar. Todos contribuimos a todo lo que vemos, pero hay mucha hipocresía en todos, somos muy hipócritas y muy poco humildes a nivel profundo emocional y le ponemos una capa de intelectualidad por fuera, ¿no? Podemos ser ahí, pues queremos liberarnos o queremos ser muy conservadores y muy, pues eso, ahí tenemos los espectros, ¿no? Las polarizaciones, todo eso. Pero en realidad todos, ya sean los buenitos o los malitos o los esos, todos por igual o en gran medida. Entonces, cuando te vas a procesar la rabia en esa situación, y fíjate, ahora interrumpe, vemos enseguida Jesús, dice, ahí creo que dice Jesús, que está ahí, se solapan, como que se necesita algo más. Entonces aquí la mujer dice que podría ser que no alcances, no toques la pena o el duelo, esta grief, pena profunda del duelo, porque tienes un poco de resistencia.
¿Estás todavía pecando en ese lugar? Y ahí le contesta, como vemos Jesús, con un sí rotundo. Ahí se ríen por la rotundidad de eso y no parece. Y la razón de ello es que si tienes esa rabia, que simplemente pone la palabra rabia, ¿no? Y digamos que vas y golpeas una bolsa de esas, ¿no? Y nunca voy por debajo, o sea, nunca alcanzo debajo de ella, de esa rabia. ¿Por qué la estoy golpeando entonces, la bolsa? ¿Cuál es mi propósito al golpearla? Es como que tengo que ahí soltar, o sea, dejar salir toda esta todo enfado embotellado que tengo ahí. Tengo que hacerlo en alguna parte. No quiero golpear a Mary, por ejemplo. Así que voy fuera y me pongo ahí a golpear, ¿no? Como es representado con el cuerpo ahí. Entonces hago eso, vale, y entonces no consigo alcanzar nada que haya debajo de ese sentimiento. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué hice eso? ¿Cuál fue mi propósito? Como que quiero conservar. Aquí la mujer le responde en este sentido de las adicciones y su enfado sobre algo. O sea, como que quiero llevar mi adicción, la adicción de mi ira sobre algo más, o sea, sobre alguna otra cosa y no sentir el miedo. O sea, la respuesta canónica que podríamos decir que damos es, vale, si no consigo ir por debajo a los miedos y los duelos que tengo que hacer y que han sido detonados de alguna manera o nos está llamando la situación vivida a ir ahí a las emociones, a las más profundas. Entonces, la mujer le dice la respuesta que diríamos que es que si no llego debajo es que no quiero sentir el miedo. No, pero le pregunta a Jesús, ¿qué es lo que te da tu enfado? O sea, el enfado. Poder, responde la mujer y confirma Jesús ahí. O sea, te da una sensación de poder, un sentido de poder. O sea, que tu objetivo es conseguir poder sobre tu duelo, sobre tus miedos. Ese es el propósito del enfado, de la ira. Ahí me pongo a golpear y lo representa como vemos. Pero si no entiendo que mi meta ahí es tener poder por encima, o sea, sobre o contra mi duelo, mi pena, al hacer esto de golpear ahí un objeto en vez de golpear a alguien, que por supuesto es mejor golpear un objeto, ¿no? Entonces le pregunta, ¿puedes ver cómo inmediatamente expresarlo no tiene ningún beneficio para mí en absoluto? Y de hecho está apoyando mi concepto de que sobreponer mi poder por encima de, o sea, obtener poder por encima del duelo, o sea, conseguir eso, poder sobre la pena, obtener eso, ganar eso, o sea, es un buen concepto. Ese hecho de, digamos, no liberar la ira bien en el sentido de aspirar a algo que esté por encima de todo, ¿no? De esto, en el sentido práctico.
o sea, no querer saber el objetivo, no querer sentir el objetivo con el que lo estamos haciendo, no hace nada de trabajo, como vamos a ver. O sea, está reforzando el concepto de que es buen concepto obtener poder sobre la ira, perdón, sobre la tristeza profunda esta de la grid o sobre los miedos. O sea, aunque ahora podría no estar dañando a Andy o a los hijos, está refiriéndose a las personas de su entorno de ella, ¿no? Aún así todavía estoy dañando mi propio autoconcepto. O sea, estoy todavía pecando contra mi alma. O sea, todavía es un pecado. Porque mi alma quiere dejar salir toda la tristeza profunda esa. Pero yo estoy diciendo, no. La reprimo con el poder, con la rabia. Así que todavía estoy pecando porque todavía la estoy reprimiendo. Todavía estoy intentando controlarla. Todavía estoy intentando obtener control del miedo y de la tristeza profunda que hay bajo ese miedo. O sea, bajo el miedo. Todavía estoy intentando ganar algo de control. Y además, la mayor parte de las veces la mayor parte del tiempo en que estamos en rabia, es porque mi adicción no se vio satisfecha. Aquí no ha pillado la palabra Stebak, no es. Entonces, básicamente, cuando salgo fuera, ¿no? Se refiere a de la casa, me voy a algún sitio donde pueda sacar la rabia, ¿no? Y golpeo una bolsa. Estoy en realidad solo teniendo el famoso tantrum de los niños, o sea, una pataleta de estas, ahora no me ha salido la palabra pero eso, se entiende, una rabieta, pero sobre el hecho de que mi adicción no está siendo satisfecha. O sea, y sabes que al criar un niño, una niña, porque tú lo has hecho con 3, ¿verdad? Sabes que siempre que el chaval, lo que sea, va a la pataleta, obtienes, fijaros la frase esta, get much sense out of them. O sea, como que de parte de ellos es como que esto debe ser algo como el sentido de, o sea, como que si sacas mucho de que ellos, claro, si no terminan de procesar la pataleta, no sirve para nada. Entonces, vamos a ponerlo directamente. Vamos a ver, por ejemplo, con este traductor. Lo traducen literalmente como que si les percibes mucho a ellos después, o sea, si te das cuenta de ellos después de eso, de tener la pataleta. Podríamos decir que si sientes mucho, podríamos ser como que si les sientes, bueno, no hace falta, pero más o menos se puede, ¿no? Y ahora le pregunta otra cosa. ¿Se vuelven los niños más amorosos en su pataleta? La chica dice que no, la mujer y Jesús es lo mismo, ¿no? O sea, se vuelven como mucho más desamorosos en eso.
They'll hit you, punch you, O sea, porque te golpearán, te kick and scream, and they'll make patalean, te gritan the whole world know y hacen que todo el mundo sepa, that they are avoiding their grief. que todo el mundo sepa que los niños están evitando su duelo, su pena profunda. Right? And so this is the purpose of the rage, is to Y este es el propósito de la rabia, gain some power over it all. es poder obtener algo de poder sobre todo ello, o sea, sobre lo que hemos visto, ¿no? Sobre miedos y las penas profundas, ¿no? Claro, esto no quiere decir que los niños no puedan expresarse, pero claro, hay que apañárselas para que procesen las emociones bien, no que se queden las pataletas. Entonces están en la pataleta y en ese momento si les das el dulce que están pidiendo, que no han podido obtener, pues ellos dejan de sentir para ir más a fondo y temblar de miedo y llorar y todo eso, ¿no? Y a veces, pues a mí al principio, a ser posible cuando es pequeños, como hemos visto en multitud de vídeos, lo que hay que hacer es retenerlos, como ya de hecho se hace en prácticas escolares más avanzadas, digamos, que no han oído hablar de, por ejemplo, de esto. O sea, es algo conocido, ¿no? Que hay que retenerlos sin darles lo que piden, porque estás enseñándoles la rabia, que es funcional, la ira, la rabia, les enseñamos eso, y etcétera, ¿no? And may I add, like, say I land in events like I'll switch bodies with you, right? Tomorrow. I've been landing in this, or you are in a situation where you've got a lot of relationships, close relationships, you've got 3 kids and a husband who live in them. Yep. Now. Entonces, aquí Mary utiliza otra expresión. I land in events like I'll switch bodies with you, right? Tomorrow. Imaginemos que ella fuera la mujer que está preguntando. Es como que se intercambiaran inmediatamente su situación y viviera con ellos en la misma situación que la mujer en su hogar, ¿no? I've been landing in this, or you are in a situation where you've got a lot of relationships, close relationships. O sea, ella se está poniendo en situación, Mary, de esta mujer, y vale, tú tienes muchas relaciones cercanas, 3 kids and a husband who live. es un marido y 3 hijos con los que vives, ¿no? Now, you, where you are in your progression, like everyone in this room, you've got some addictions. Tú, como todo el mundo en esta habitación, en tu progreso, pues bueno, tienes algunas adicciones. You've also got some equality in these relationships. Some of it you've set up, some of it you've accepted. There's way. You've got some equality in these relationships. Y también tienes alguna igualdad en estas relaciones. Some of it you've set up, some of it you've accepted. There's algo de lo que tú, una parte de ello las has establecido tú, otra parte lo has aceptado. ways that you're being harmed, but also ways that Y entonces hay maneras en las que estás siendo dañada, you're demanding pero también hay maneras en las que tú eres exigente, tienes demandas, things of other people. demandas cosas de otras personas. And to Vale, entonces simplemente Mary está retratando la dinámica, ¿no? sort all that out is going to take Y para solucionar todo eso se va a requerir tomar sensibilidad, ¿no? It's going to take some consideration. You're going to have Ese golpe ha sido del vídeo. Se va a requerir algo de consideración. yourself, Vas a tener que sentirte a ti misma. have interactions, Vas a tener que tener interacciones, reflect, have some grief, reflexionar, tener algo de duelo de ese, have some fears maybe. tener quizá algunos miedos. But if I just, it's all happening and I'm like, oh, Entonces, imagínate, todo eso está sucediendo y yo me pongo ahí, I'm just angry. simplemente estoy enfadada, vale. And I just go and punch a bag. Y voy fuera y golpeo una bolsa. What have I avoided? I've ¿Qué es lo que he evitado? avoided all these difficult conversations. Pues he evitado todas estas conversaciones difíciles, I've avoided all this sensitivity to myself toda esta sensibilidad para conmigo misma and the people around me. What do they really feel? y con la gente alrededor. What do I really feel? ¿Qué es lo que realmente siento? I know from my own experience, sometimes rage Y sé por propia experiencia, ahora habla Mary, ¿no? De has been a way to que a veces la rabia ha sido una manera almost
tune further. de casi desintonizarme más, It's a response desconectarme más. to my overwhelm. if you Es like. como una respuesta a mi estar abrumada, por así decir. Everything feels complicated. I O sea, como que todo se siente complicado, just don't feel loved. I don't know simplemente no me siento querida. if that's because my addiction isn't being met. Y esto no sé si es si es el motivo de que no me sienta querida es porque mi adicción no se ve satisfecha Or other people are demanding, o que otras personas son exigentes. and the work is figuring all that out Y el trabajo consiste en averiguar todo eso and being sensitive to all of that y and ser sensible a todo eso being compassionate with yourself and everyone y ser compasiva para contigo y con los demás around you as you do that, because you're not going to get it tomorrow. conforme lo haces, porque no lo vas a pillar mañana ya, o sea, no lo vas a alcanzar todo esto ya mañana mismo. But often my rage was a way to just Pero a menudo eso, mi rabia fue una manera avoid that whole de simplemente evitar todo sensitive, sometimes feel scary and vulnerable. And toda esa sensibilidad a veces, pues cuando me siento vulnerable y temerosa, sometimes it feels sad. y algunas veces triste, Process of sorting out the relationships around you and yourself. todo ese proceso de resolver era para evitar entonces todo ese proceso de resolver las relaciones alrededor de ti Primarily yourself, but that will y, bueno, primariamente have an effect on the relationship eso va a tener, around you and yourself. Primarily yourself. Sensitive, sometimes it feels scary and vulnerable, and sometimes it feels sad. Process of sorting out the relationships around you and yourself. Primarily yourself, but that will have an effect on the relationships around you. entonces el proceso de resolver todas esas relaciones Primarily yourself, but that va a tener efectos primeramente sobre ti misma, will have an effect on the pero también vas a tener un efecto en las relaciones relationships around you. alrededor de ti, claro. Because sometimes I hit the bang and I can cry afterwards. ¿Y por qué dice la mujer? Porque a veces golpeo la bolsa y luego y después lloro, But other times I won't be able to. So in that case, is it pero otras veces no soy capaz de eso. better just stop Y entonces en ese caso le pregunta, ¿es mejor it and pararlo? Well, O sea, cuando se refiere, ¿no? Pongámonos en situación, ella está golpeando y la vez que no consigue no consigue salir de esa rabia y de ese enfado, sí es mejor detenerse, ¿no? you know, the reason why you first need to hit the bag, in other words, Entonces le dice Jesús la razón por la que tú primero necesitabas golpear la bolsa, have the tantrum o sea, tener la pataleta, en otras palabras, before you can cry. antes de poder llorar. There's a reason. Hay una razón de eso. So there's O sea, ahí se interrumpe Jesús, la razón por la que, en vez de decir cuál es la razón, dice, bueno, hay una razón de eso. there's a justified reason going on. O sea, hay una razón justificada. I have justified. Ahí está transcurriendo dentro de ti una razón, estás justificando una razón. So there's a justified reason going on. As I have justification to be angry about this. O sea, porque es esa justificación, o sea, conforme yo tengo esa justificación de estar enfadado sobre esto. That needs to be addressed. If you don't Eso se necesita abordar. address that, you'll keep needing Y si no abordas eso, to be angry before you get tú seguirás entonces necesitando estar enfadada sad. antes de ponerte triste. So you can say the anger is like a layer on O sea, podrías decir que la ira es como una capa top of your sadness, preventing por encima de tu tristeza full expression of your sadness. que evita esa plena expresión de tu tristeza. Is that makes sense? So you're never going to get to the bottom of your sadness. O sea, si haciendo eso nunca vas a alcanzar el fondo de tu tristeza. O sea, siempre vamos a tener que estar siempre muy atentos al sentir al fin y al cabo la voluntad está ahí con unos deseos impuros y tenemos que sentir ese plano de nuestra alma cada vez más profundamente para tener deseos que nos arranquen, como ellos nos enseñaron, ¿no? Aspiraciones, como las comentan en algunas de las charlas últimas, que no contraponen tanto voluntad a deseo, sino que usan la palabra condición de alma, que es lo mismo que voluntad, frente a aspiración, que es el mismo, la misma esquema, ¿no? El mismo. At the end of the day,
it needs to change, and you need to get to the stage where Entonces, a fin de cuentas, necesita cambiar y necesitas llegar a la fase you no longer go into rage en que ya no vas a la rabia and you just straight away go into sadness, y vas directamente a la tristeza. right? It can help if Porque ahora se os puede venir a la cabeza perfectamente todas estas cosas que puede haber deportivas, ¿no? Que yo he visto locales que se han abierto nuevos de la gente, mujeres y hombres, golpean, local donde solo hay bolsas para golpear, por ejemplo, ¿no? Y claro, ahí la gente mayormente estaríamos reforzando nuestro sentido de poder sobre nuestras adicciones, sobre lo que nos fundamenta nuestras vidas, ¿no? Y en general es monstruoso, ¿no? En vez de que podríamos pensar, oh, fíjate qué oportunidad hay para sentir la pena y los miedos, que es que también en muchas personas, sobre todo las, por ejemplo, mujeres que están menos constreñidas emocionalmente, por lo menos ante algunas emociones, pues ahí puede sacar, ¿no? A lo mejor se permiten más que muchos hombres, ¿no? Aunque eso es una generalidad que tampoco vale siempre, por supuesto, como generalidad, pero siempre la comentan también Jesús y María Magdalena, ¿no? En algún sentido. Pero a mí me resulta muy curioso esa novedad, ¿no? if you in that Way go into sadness, right? it can help if you in that process of healing Y pues, lo que te puede ayudar es que tú en ese proceso de golpeo, the bag, emotionally realize you golpeo de la bolsa, claro, demand. te des cuenta emocionalmente Because de tu exigencia, de tu demanda. every time you're angry, you have a demand. Whether Porque cada vez que estás enfadada tienes esa exigencia. it's demand not to feel grief, demand Ya sea una exigencia o demanda de no sentir esa pena profunda, to meet my addiction. So o de que alguien cumpla con mi adicción, la satisfaga. So in other words, Mary's saying, O sea, en otras palabras, Mary dice see your addiction. ver tu adicción, entender tu adicción. if in that process that connects you to that, that's Entonces, si ese proceso, eso te conecta a eso, helpful, isn't it? Helpful. es de ayuda, claro. O sea, fijémonos como siempre hay que tener ese territorio de los principios activado, que es la búsqueda de la verdad, pero además la que más nos joroba a todos, que es la verdad sobre cómo estamos realmente, la verdad sobre nosotros, que es el error personal, que también podemos llamar verdad, entre comillas, verdad personal, como la llaman ellos a veces todavía, diciendo y alertando muchas veces también sobre eso, que en realidad no es que sea verdad, pero sí es la verdad de Dios sobre cómo está nuestra alma, ¿no? Que eso es lo que nadie queremos afrontar y lo primero que hemos de afrontar, que estamos completamente llenos de causas del pecado, de pecados y de los efectos del pecado, ¿no? Sobre nosotros, estamos completamente arrasados. Por eso está el mundo como está. Entonces, conecta, o sea, fijaros qué bonito, ¿no? Eso es de ayuda si ello te conecta con eso. But not the solution. it's Pero no es la solución. Lógicamente es un instrumento, ¿verdad?, para ayudarnos a conectar con la verdadera condición y no engañarnos y no quedarnos solo en la fachada, ¿no? Y tocar el yo herido, por lo menos. you still got to do the work on the demand. Pero, dice Mary, pero aún así, pues eso, como no es la solución, y completa Mary, pues claro, porque aún todavía tienes que hacer el trabajo sobre la exigencia, It's like what sobre esas demandas, expectativas, exigencias que tenemos. Nettie shared last weekend. Es como lo que Nettie, ¿quién es Nettie? Es un espíritu que canalizaron el último día del anterior encuentro de los dos que tuvieron en Portugal, el primero, tuvieron una canalización bastante larga de un espíritu que estaba ya en la 9ª dimensión, o sea, ya no solo en unidad con Dios, un paso más allá, absorbiendo más principios de Dios y más cosas, como ya sabemos que vamos a hacer. Estaba ahí y él había creído en la reencarnación. Era un hindú de clase media alta que vivió hace 1000 años más o menos. Entonces comenta sobre su experiencia y que todavía hoy, a día de hoy, después de tanto tiempo, pese a estar en los ámbitos que llaman celestiales normalmente, pese a ser plenamente transformado por Dios con su amor y ya seguir progresando en ese sentido, seguía todavía ayudando a las personas con la misma problemática que él, en la Tierra, en primera esfera, ¿no?
y en los que morían y todo eso. You know, he had to Es como lo que él compartió el pasado fin de semana. come to the point where he O sea, como que él tuvo que llegar al momento de comprender, realized, de darse cuenta, I recognize this in my own y eso lo reconozco yo, dice Mary, journey as well, también en mi propia travesía. where you realize every Tuvo que darse cuenta, llegó al momento donde time I'm angry, I'm just demanding de darse cuenta de cada vez que estoy enfadado, y en el caso del espíritu hombre, something from simplemente estoy exigiendo algo my environment change, de mi entorno, algo que cambie algo de mi entorno, rather than feel what I feel. en vez de sentir lo que yo siento, rather than me change. en vez de yo cambiar. O sea, cada vez que tenemos eso, frustración, con la más mínima frustración, rabia, enfado, siempre en realidad estamos con el dedo apuntando hacia afuera a que sea lo demás lo que cambie. Siempre estamos como en una rabietilla, ¿no? Yeah. Y ahí Jesús la ha completado, ¿no? En vez de yo cambiar, Or me change something. I'm trying o yo cambiar algo, dice Jesús. to force change externally. Y entonces, sigue Mary, estoy intentando forzar el cambio externamente, Rather than me have to make changes. en vez de yo tener que hacer cambios. Frequently what we want is everyone around us to make Porque frecuentemente lo que queremos es que todo el mundo alrededor changes without us even haga cambios, telling them they need to. sin siquiera nosotros decirles que lo necesitan, Without us even informing them that the reason why we feel that sin ni siquiera nosotros informarles de la razón por la que sentimos que necesitan hacer esos cambios. Y esto es tremendo. Esto es una cosa para los niños que lo hablamos, ¿no? En mi caso, con el secreto sobre el aborto, que luego, afortunadamente, a mí no me abortaron, pero al siguiente hijo, pues sí. Y pues, como en todas las familias muchas veces hay aborto espontáneo, aborto del más violento, digamos, que son parecidos en realidad. El mantener el secreto de eso y mantener secretos en general, fijaros cómo una gran parte de ese querer mantener secretos es este sentimiento de enclaustrarnos ahí y no decir cómo nos sentimos. O sea, yo siento que necesitarías cambiar esto y es una demanda continua. Y no lo decimos a los demás. Es un pecado contra el principio de la verdad tremendo. No estamos acostumbrados, y menos en las familias, pues más, bueno, aunque todo depende de las personas y de las... Pero antes, hace años, la gente era todavía quizá más difícil hablar o de la importancia de hablar de las emociones y de realmente tú cómo te sientes, ser honestos con eso. without us even having confronting discussions about O sea, sin ni siquiera nosotros tener conversaciones confrontadoras what's going on and sobre why lo que está pasando we feel the way we y sobre por qué nos sentimos la manera en que nos sentimos, ¿no? O sea, nosotros estamos sintiendo todo el rato, con que vosotros necesitáis cambiar y yo no, o yo ya veré, yo no sé. Y eso es sutil, todo el rato, ¿no? Como las mujeres, que es otro caso muy típico y que lo hablan ellos, que en realidad sienten un poco o bastante resentimiento por tener que ir limpiando todo lo que dejan sucio los hijos o lo que sea, las hijas, quizá también. Pero, y sienten eso, necesitaríais hacer cambios y no sé qué, pero claro, yo, y no lo dicen, o sea, es tremendo. Todo para proteger los miedos, ¿no? just want everybody imaginally around us O sea, going, simplemente queremos if that's que todo el mundo, unhappy, how can we all want everybody imaginally around us going, if that's unhappy, how can we all make her happy? You know, like that's what we o sea, todo el mundo alrededor de nosotros queremos que vea, este está infeliz. ¿Cómo le podemos? Ella está infeliz, esta mujer que ha preguntado, particularizando ese caso. ¿Cómo todos los que estamos alrededor pueden hacer que esté contenta, ¿no? want. We basically want
So everybody to know that you're unhappy. O sea, básicamente lo que queremos en esa actitud es que todo el mundo sepa que estamos infelices without you having to say you're unhappy and without sin tú tener que decir que lo estás, you having to express it, and sin without tener que expresarlo, you having to experience it. sin tener que experimentarlo. And you also want them to work out that Y también quieres que ellos descubran eso naughty people that you haven't worked out that. And you also want them to work out that you naughty people that you haven't. O sea, ya estar dramatizando y un poco burlándose un poco de vosotros, personas desagradables, Worked out that. que no habéis descubierto esto. Queremos que o sea, estamos en esa actitud. Oh, qué personas más malas y más desagradables que no habéis descubierto mi infelicidad. And then we go down this track. También seguimos por la línea We're going, de decirnos, if they don't work it out, oh, si no lo descubren, they don't love me. no me quieren. So now I'm adding to my expectations actually. O sea que realmente, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy añadiendo cosas a mis expectativas, o sea, estoy sumando más expectativas. Right? And so quite often we go off and have our tantrum because Entonces, muy a menudo sucede que salimos fuera, ¿vale? Tenemos nuestra pataleta nobody loves me. porque nadie me quiere. I've got to deal with all this myself. Tengo que tratar con todo esto yo sola. Feelings. Esos sentimientos. And you know what? ¿Y sabes qué? You're dead right. You're going to have to deal with it yourself. Tienes toda la razón. Vas a tener que tratar con ello It's in you. por ti misma, completamente, porque está en ti. Nobody else can do it for you. Nadie más lo puede hacer por ti. If you expect them to, then Y basically si lo esperas que lo hagan, what you're going to be doing is engaging addiction entonces básicamente lo que estás haciendo es, lo que vas a estar haciendo si esperas que lo hagan es involucrarte en adicción to overcome a feeling in you that's never going to get overcome by the para superar un sentimiento en ti que nunca va a ser superado. to overcome a feeling in you that's never going to get overcome by the addiction. Que nunca vas a poder superarlo por la adicción. Mediante la adicción nunca vas a poder superar ese sentimiento. Engaging addiction to overcome a feeling in you that's never going to get overcome by the addiction. Ya sabemos, hacemos muchas adicciones en la fachada como un modo de superación falso de miedos y penas más profundas que tenemos ahí. Miedos a los duelos, miedos a que nuestra alma fluya otra vez con todas las memorias que vimos en un vídeo hace no mucho de cómo se crean, ¿no? Las memorias de infancia, los recuerdos, de forma muy básica, ¿no? And that's the problem, is that Y ese es el problema, dice. this is the potential of what the rage creates. Ese es el potencial de lo que la rabia crea. Eso es potencialmente lo que crea la rabia. So I've seen people stay in rage Así for que he visto personas permanecer en la rabia a long time, durante mucho tiempo, like hundreds of years. cientos de años. Rage, you know, in the spirit world, it's very rare for a person to stay in rage less than like 10 years. En el mundo espiritual es muy raro que haya una persona que permanezca en la rabia por menos de 10 años. You know, I remember the channeling last week. Yo recuerdo aquella canalización de la pasada semana, la que acaba de mentar Mary. He stayed in rage for 3 months. Él estuvo 3 meses. That's pretty rare. Y es muy raro eso. You know, it's very rare to O sea, es muy escaso que suceda por tan poco tiempo. stay in rage just for 3 months. Most people stay in rage a lot longer than that. La mayor parte de personas está en la rabia mucho más tiempo permaneciendo ahí. On Earth, it's almost half of their life they stay in rage. Y en la Tierra es casi como la mitad de su vida que permanece en la rabia generalmente. You Well, know? if everyone in this room is very honest, they're harboring Y si todo el mundo en esta habitación es honesto, muy honesto, anger about están albergando enfado. Pueden reconocer que albergan enfado something All sorts of for sobre algo. a many, Todo tipo de cosas, dice Jesús, todo fuente de cosas. at least one. Y dice Mary, por muchos años, And al menos sobre un tema. the other thing when you go and punch Y esto es el otro asunto, que cuando vas y golpeas la bolsa, it helps you realize, whoa, algunas veces te ayuda a comprender really
angry about this issue that wow, realmente estoy enfadada sobre este problema I've been denying that. que he estado negando Yeah. por años, durante años. That's also helpful. Y But eso también es de ayuda. and it's, as Jesus said, Pero de nuevo, como dijo Jesús, not the Not the solution. solution. no es la solución. So yes, it's important for us to say rage is a sin, anger is a sin. Así que es importante, yes, sí, para nosotros decir eso, ¿no? Que la rabia es un pecado, el enfado también. I'm not saying don't feel it, because Y no digo que no lo sientas, obviously you need to know, porque obviamente necesitas conocer understand yourself enough, y entenderte lo suficiente, conocerte y entenderte lo suficientemente know you are feeling it, como para saber que lo estás sintiendo eso. but you also need to see, Pero también necesitas ver, I'm feeling this because I estoy sintiendo esto actually don't want to go there. porque realmente no quiero ir ahí, Actually don't want to deal with the real problem, porque realmente no quiero tratar con el problema real, whatever the real problem is. cualquiera que sea este. And frequently we do that for lots and lots of different reasons. Y frecuentemente esto lo hacemos por muchas y muchas diferentes razones. Each of us have created a whole Y cada uno de nosotros ha creado labyrinth of todo un laberinto internal dialogue as to de diálogo interno why we shouldn't have en cuanto a to go there. por qué no deberíamos ir ahí. Se refiere ahí dentro, más adentro, debajo de las frustraciones, rabias, etc. For the most part, yeah. En general, ¿no? I had an experience, this is some years ago now, where Y esto fue hace algunos años, tuve una experiencia, dice Mary, I felt like I'd been doing work on my relationship with my parents at this donde time. sentía que estaba trabajando ahí la relación con mis padres en esta vida. I felt like I'd been dealing with things. I felt Sentía como que estaba lidiando con cosas. like I understood how that affected Sentía que entendía me. cómo me afectaba. I sort of saw the issue, and like I understood how that affected me. I sort of saw the issue, and Es como que veía el problema, sí. I hadn't seen my parents for Y en ese momento pues no había visto a mis padres, 5 or 6 years maybe. quizá pues por 5 o 6 años no los había visto. I needed to go. Porque recordemos que los padres de ella y el hermano le rechazaron mucho por juntarse con Jesús y por ser ella misma, por recordar y permitirse recordar los 2000 años de vida poco a poco, como lo están recordando y que es lo que vimos en el anterior vídeo sobre la segunda venida, ¿no? En el directo. I hadn't seen my parents for 5 or 6 years maybe. I needed to go and see my mum and collect something. Y entonces necesité ir a ver a mi madre y recoger ahí algo. Ahí utiliza este curioso verbo, ¿no? De collect something. Collect. También el recollect es también como recordar, pero el collect a secas es como recopilar algo, recolectar, lógicamente, ¿no? Que es recoger algo, ir a buscar algo ahí, ¿no? Necesitaba algo así. And when I got there, Y cuando llegué ahí, o sea, se refiere a la casa familiar, ¿no? I got angry. Wow, me enfadé. I got so angry. Me enfadé tanto. First time in my adult life that I was angry at my Era mum, la primera vez en toda mi vida adulta que estaba enfadada con mi madre. but I was really angry. Y estaba realmente enfadada con ella. They're going, shh. Y abandoné, o sea, me fui de allí I'm still diciendo eso. No he hecho nada. demanding that she change Todavía estoy exigiéndole que ella cambie rather than grieve. You know? en vez de ir al duelo. So yeah, Easy to stay in those states for long. Es fácil quedarse en esos estados durante mucho tiempo, dice Jesús. Now, we also, this is more about this subject, you guys are putting up your hands, because we also, Ahora hay manos levantadas y les pregunta si era sobre este tema y porque quiere cambiar de tema y es ahora que cambia de tema y ya no siguen con esta pregunta. Hay en otro momento del vídeo donde lo que es procesar es cuando lleguemos a esto, o sea, es cuando sintamos este duelo profundo, no las penas
estas que hacemos superficiales, ¿no? De que a veces pues hay que sentirlas igualmente y hay que querer darse cuenta de lo que son realmente, ¿no? Pero el procesar es realmente cuando sentimos el terror, cuando llegamos al terror de sentir lo que hay más abajo. No los miedos, lo dice muy claro en esa parte. O sea, el miedo es egoísmo, también lo dice en una parte de este vídeo. Miedos son diferentes partes. También vimos que eran juicios, ¿no? Que dependían de las estrategias emocional mentales aprendidas muy pronto en la vida sobre juzgar nuestra alma. Digamos, un atentado, un pecado contra nuestra alma. Procesamiento no es el miedo, no es procesamiento, la rabia, las adicciones no es procesar, lógicamente. Pero sí lo es cuando llegamos a esos puntos, digamos, más puros, de los cuales, pues eso. Por eso los llama diferente, ¿no? La pena profunda, grief, y el terror. Y hasta aquí hemos llegado.